Sí. Sí. Dios les bendiga y buenas noches. Qué bueno estar nuevamente conectado con ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Comenzamos un poquito tarde, 10 minutos después. Se supone que estuviésemos ya conectados a las 7:30. Pero estaba tomando una clase en línea y se extendió un poco más de lo adecuado. Así que mi disculpa para todos los que estaban esperando, ¿verdad?, para conectarse al estudio bíblico de esta noche. Un saludo a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Y que les habla, el pastor Pedro González. Para nosotros es de gran alegría, de gran regocijo que usted esté conectado en esta hora para compartir este estudio bíblico que vamos a estar compartiendo, valga la redundancia, con cada uno de ustedes en esta noche. Así que vamos a comenzar rápidamente con lo que tenemos para esta noche, para poder aprovechar bien el tiempo, porque ya pues empezamos un poquitito tarde. Así que vamos a tener una palabra de oración primeramente en esta hora, para que nuestro buen Dios nos hable, nos redarguya y de una forma u otra se revele a nuestra vida a través de todo lo que vamos a estar hablando y discutiendo en esta hermosa noche. Así que oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora por esta hermosa noche que nos regala, Señor. Gracias por este espacio, Señor, en donde podemos estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que estás en medio nuestro. Gracias, Padre, porque sabemos que estás en cada hogar que en esta hora se conecta, oh Señor, haciendo, Señor, iglesia a través de las redes. Te pedimos, Señor, que seas de principio a fin, dirigiendo todo lo que discutamos, todo lo que hablemos, Señor amado, y que en medio de todo, Señor, podamos escuchar tu voz y sentir tu dirección, Señor. Ponemos este estudio bíblico en tus manos, que sea sobre nosotros tu guianza, tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y vamos a comenzar rápidamente con el estudio bíblico de esta noche. Déjeme decirles rapidito, ¿verdad? Para que antes de comenzar de lleno en el estudio, lo primero, si usted tiene siempre, ¿verdad?, algún tipo de petición, oración por algún motivo, recuerde que lo puede ir escribiendo desde el principio. Al final siempre queremos incluir en nuestras oraciones cualquier petición que sea, ¿verdad?, que usted tenga la inquietud de presentar en esta hora. Así que en los mismos comentarios de esta transmisión, usted con toda confianza puede ir escribiendo sus peticiones o cualquier otra cosa, ¿verdad?, que quiera compartir con nosotros. Mi esposa Yossi con mucho gusto va a estar tomando notas de ¿verdad?, de todo lo que usted en esta hora pueda compartir a través de
los comentarios en esta hora. Así que con toda confianza lo puedes hacer de la misma manera en medio del estudio que vamos a tener en esta noche. Si usted desea hacer algún tipo de comentario o pregunta o algún tipo, ¿verdad?, de aportación, siéntase también en la libertad de escribirlo. Yo sí voy a estar muy atenta, ¿verdad?, a sus comentarios para que si usted escribe alguna pregunta o algún comentario, ¿verdad?, en la medida, ¿verdad?, en que vayamos desarrollando todo este estudio, su pregunta o su comentario, ¿verdad?, yo sí la voy a ir cogiendo y me la va a ir pasando para poder, ¿verdad?, aportar y compartir la aportación que usted tenga en esta noche con nosotros. Así que nada, con todo esto les invitamos a que se acomode allí donde está para que todos juntos podamos estudiar el tema que hemos escogido en esta noche para compartir como un estudio bíblico con cada uno de ustedes en esta hora. Queremos decir el título, ¿verdad?, del estudio. Estuvimos pasando unas promociones durante la tarde para que usted supiese a través de todos los grupos de WhatsApp. Así que vamos a estar hablando de las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como su tema quizás, porque el Espíritu Santo no está encerrado, está libre, todavía sigue obrando, aunque estemos en nuestras casas, aunque estemos, ¿verdad?, en este aislamiento social momentáneo. El Espíritu Santo sigue siendo libre para hacer grandes cosas, así que sus funciones ahora más que nunca son sumamente pertinentes para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar rápidamente, ¿verdad?, lo que tenemos para esta hora. Vamos a comenzar hablando del Espíritu Santo, ¿verdad?, y la importancia que tiene para nosotros. Mire, es importante entender que el Espíritu Santo sigue obrando en medio nuestro, en medio de esta situación que está pasando y en medio quizás de sus necesidades, en medio de las situaciones que usted y de sus oraciones diarias. Él está siempre atento a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero antes de hablar, ¿verdad?, de sus funciones, de las funciones del Espíritu Santo, es importante definir, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad de una forma sencilla. Ya en unos estudios bíblicos previos que tuvimos ya en el templo directamente, quizás abundamos un poco más en cuanto a este tema de la doctrina de la Trinidad, pero queremos de una forma, ¿verdad?, no muy superficial, ¿verdad?, profundizar un poco, pero tampoco extendernos mucho en este tema. Queremos ir hablando de la doctrina de la Trinidad, porque si vamos a hablar del Espíritu Santo tenemos que estar claro de quién estamos hablando, ¿verdad?, para todo esto. Así que para hablar de la doctrina de la Trinidad, lo primero que queremos tocar es qué no es, ¿verdad?, qué no es esa doctrina, para luego hablar de lo que es realmente la Trinidad en ese aspecto. Así que vamos a comenzar hablando qué no es, ¿verdad?, la Trinidad. Mire, la Trinidad no es una creencia de tres dioses, porque hay veces que en ocasiones hay personas que pueden pensar y piensan realmente que cuando hablamos de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, hay, ¿verdad?, algunos movimientos que piensan que es una creencia politeísta, ¿verdad?, en otras palabras, que creemos en más de un Dios, que creemos en tres dioses, y no es la creencia del cristianismo cuando hablamos de la Trinidad. La Biblia lo enseña con mucha claridad, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, lo enseña con mucha claridad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia es muy clara en el Antiguo Testamento en cuanto a que Dios es uno, solamente uno. Dice en Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que está muy claro cuando el pueblo hebreo, ¿verdad?, en sus orígenes, en su comienzo, y cuando hablamos del libro de Deuteronomio, pues estamos hablando prácticamente de los comienzos de lo que era este pueblo hebreo, y parte obviamente del Antiguo Testamento. Es muy claro en que Dios es solamente uno, no hay ninguna ambivalencia, no hay ninguna dificultad en entender que es solamente un Dios. Pero también en el Antiguo Testamento es muy claro cuando habla de que hay un solo Dios. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y eso está, como dije, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está muy claro que estamos hablando solamente de un Dios.
Y también es importante indicar que Jesús nunca, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la Trinidad, como dije, hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo, que no es otro que Jesucristo, y de Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos dentro de esa Trinidad de lo que proclamaba ser Jesús, Jesús nunca proclamó ser un Dios, otro Dios, ¿verdad? Diferente al Dios al cual Israel le servía, sino que él dijo que él y el Padre simplemente eran uno, eran lo mismo. Lo dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 30, dice: el Padre y yo uno somos. ¿Okay? Así que estaba muy claro que él estaba estableciendo desde un principio ese concepto de la Trinidad. Okay. Número 2, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de lo que no es la Trinidad, para estar claro, el cristianismo no cree que las tres personas son solo distintos roles, ¿verdad?, de la misma persona, convirtiéndose a veces en el Padre, o a veces convirtiéndose en el Hijo, o otras veces se transforma en el Espíritu Santo, como si la divinidad sufriera una múltiple personalidad, ¿verdad? Esa divinidad, realmente esa no es la idea que se quiere presentar. Tampoco, ¿verdad?, creemos, ¿verdad?, como Iglesia de Cristo, en un Dios que creó a Cristo como un Dios menor, tal como enseña algunas sectas, algunos grupos sectarios, ¿verdad?, con los cuales en esos puntos obviamente no estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es cuando hablamos de la Trinidad? ¿Qué realmente es? La doctrina de la Trinidad sí es la creencia en un solo Dios, en tres personas eternas e iguales, ¿ok? Aunque son eternas e iguales, también son distintas. Esta doctrina es sustentada por algunos indicios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y también por abundantes pruebas que están ya expuestas en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a primero en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes en los que Dios parece hablar consigo mismo, como si estuviese hablando en plural, ya dando indicios, ¿verdad?, de que esas tres personas están presentes cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos de Dios. En Génesis 1:26, en un momento dado, el Señor dice: hagamos al hombre, hablando en plural, hagamos, ¿verdad? Como dándose a entender de que no es una persona desde el concepto como quizás nosotros vivimos, ¿verdad?, que soy yo, sino que hay una pluralidad cuando hablamos de Dios, aunque sigue siendo uno solo. También en ese mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 11, versículo 7, dice: descendamos, otra vez en plural, y confundamos nuevamente en plural allí su lengua. Son dos ejemplos para mostrar cómo Dios aclara, dando muestra de lo que es esa realidad de la Trinidad, de un Dios, ¿verdad?, que sigue siendo uno, pero hay una diversidad dentro del mismo. Esos dos capítulos de Génesis especifican muy bien cuando Él se refiere de forma plural a Él mismo. Siguiendo en el Antiguo Testamento, hay textos que parecen presentar a Jehová hablando con otro personaje, ¿verdad?, que también es Jehová, que también es él mismo. ¿Okay? En el libro de Zacarías, allá en el capítulo 3, los primeros dos versículos de este capítulo 3 de Zacarías, dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, escuche bien: Jehová te reprenda, hablando Jehová de él mismo, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatando del incendio? Otra forma, ¿verdad?, como aparece como si el mismo Dios hablara de él mismo, como si fuese otra persona. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, se presenta, ¿verdad?, con gran claridad cuando se está hablando de Jesucristo, ¿verdad?, en términos de Dios. En la primera epístola a Timoteo, en su capítulo 13, versículo 16, dice de la siguiente manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, hablando de Dios, y por eso lo subrayo ahí en lo que usted está viendo en esta hora en su pantalla, Dios fue manifestado en carne, ya refiriéndose realmente a Jesucristo, y justificado en el Espíritu, y Espíritu con mayúsculas, hablando del Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya en esa parte, ¿verdad?, cuando Pablo le habla a Timoteo, habla ya de estas tres personas
de la Trinidad, de estas tres personas en un mismo Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que al igual que en Romanos y un sinnúmero de otros pasajes, en su pantalla usted puede ver los diferentes pasajes de Tito, Filipenses, Colosenses, Primera de Timoteo, Primera de Juan, Apocalipsis, donde se hace referencia a esto. No vamos a leerlo todo, ¿verdad? Porque el estudio no queremos concentrarnos realmente en lo que es la Trinidad. Estamos tratando de hacer de alguna forma hacer referencia, ¿verdad? Cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? De estar claro de quién estamos hablando, pero todos esos pasajes están, ¿verdad?, a su disposición para que usted los pueda ver más adelante con más claridad. Y la Biblia en general, ¿verdad?, afirma que el Espíritu Santo posee características, atributos y derechos que solo le corresponden a Dios, ¿verdad? Hablando ya del Espíritu Santo específicamente. Dice que conoce lo profundo de Dios, y eso lo dice en 1 Corintios 2:10. También que imparte vida, al igual que Dios, como lo dice en Romanos 8:11. Se plantea como creador, y eso lo establece el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Y también presenta que es omnipresente, y eso lo presenta en el Salmo 139:7. O sea que cuando habla del Espíritu Santo está hablando de los mismos atributos de Dios, porque es Dios, sigue siendo Dios. Aunque son tres personas diferentes, sigue siendo Dios. Y eso es muy importante entenderlo, ¿verdad?, cuando estemos hablando del Espíritu Santo. Las tres personas también tienen algunas actividades dentro de la palabra del Señor en donde se establece, ¿verdad?, como si estuviesen trabajando en conjunto, ¿verdad? Que no solamente que está hablando de una sola persona con tres nombres, sino que esas tres personas también tienen, aunque son la misma, son diferentes. Y un ejemplo muy interesante es el que se presenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos 10 y 11, que dice de la siguiente manera: y luego, cuando subía del agua, hablando de Jesús, ¿verdad?, en su bautismo, hablando de Jesús, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Primero comienza hablando de Jesús, ¿verdad?, que subía de las aguas. Luego comienza a hablar del Espíritu que descendía como paloma en ese mismo momento. Y dice el pasaje más adelante: y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que ahí en ese solo pasaje se presenta a Dios, pero en esas tres personas de la Trinidad, haciendo funciones totalmente diferentes, haciendo cosas diferentes a la misma vez, simultáneamente, durante el bautismo de Jesús. ¿Ok? Otra actividad conjunta que podemos ver en la Biblia cuando hablamos de la Trinidad es la fórmula en que se debe usar, ¿verdad?, para el bautismo, como la Biblia define cómo se debe hacer el bautismo. Aquí puede verse la existencia de un solo nombre para las tres personas de la Trinidad. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y palabra de Jesús, siendo muy claro en este aspecto en cuanto a la existencia de esta realidad de la Trinidad. Déjeme decirle, ¿verdad?, como un paréntesis antes de seguir con la próxima transparencia. No pretendemos, ¿verdad?, cuando estamos dando este estudio, que usted entienda la Trinidad. De hecho, no hay nadie sobre la faz de la tierra que entienda claramente, que pueda entender completamente el concepto de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y siendo un misterio, sabemos que nadie va a entenderla a la cabalidad. Lo que sí estamos planteando es entender la realidad de que está presentado como algo real dentro de las Escrituras, dentro de la palabra de Dios, y no como algo inventado por el hombre, sino que está plasmado claramente en las páginas de la Biblia. Y desde esa perspectiva es que queremos partir, ¿ok? Dice, ¿verdad?, en 2 Corintios 13:14, en una saturación, en un saludo del apóstol Pablo, quien los pone a los tres como dignos de derramar bendiciones sobre los lectores de esa carta a los corintios que él está dirigiendo. Dice, como dije en 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, hablando Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Y me estoy tomando tiempo con todos estos pasajes que estamos presentando en cuanto hablamos de la Trinidad, porque vuelvo y repito, yo creo que cuando estemos hablando del Espíritu Santo, y específicamente esta noche, que es lo que vamos a estar hablando de algunas de sus funciones, estemos claros de quién estamos hablando. ¿Okay? Hay 3 puntos, ¿verdad?, que quisiéramos tocar para resumir esta primera parte que estamos tomando en cuanto a la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, ¿ok? A quien el mundo no conoce. Los que no han nacido de nuevo no pueden comprender las cosas del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice de la siguiente manera: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, hablando Jesús, y yo rogaré al Padre, Jesús rogándole al Padre, y Él os dará otro consolador, consolador con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando de aquellos que sí conocen a Jesús, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y muy interesante cómo cierra este pasaje cuando Jesús, que es el que está hablando en este momento, cuando Jesús dice como parte de este pasaje, ¿verdad? Porque Él mora con vosotros, hablando en presente, hablando de Él mismo, que mora con vosotros, pero luego habla en futuro y estará en vosotros, hablando ya de cuando ese Espíritu Santo, ¿verdad? Como parte de su promesa, viniese a ser parte, ¿verdad?, de cada uno de los creyentes. Él ya está integrando todo como si fuera una sola realidad. Y como último punto, ¿verdad?, que queremos para resumir esta primera parte que estamos hablando específicamente de la Trinidad, pero en línea con lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros como hijos de Dios por medio de nuestro Salvador y Señor Jesús. Digo esto porque en 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Haciendo referencia a esa presencia en nosotros, en los creyentes, de ese Espíritu Santo en nosotros. Y ya para ir cerrando esta parte de la Trinidad, yo quiero que usted esté claro en algo. Cuando usted le entrega su corazón a Jesús, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, no solamente Jesús se convierte en aquel que intercede ante Dios Padre por usted, por sus necesidades, no solamente eso, sino que en ese momento el Espíritu Santo, parte de esa Trinidad, viene a ser morada en usted, viene a morar dentro de usted, y sin darse cuenta le va ministrando, le va hablando, le va dirigiendo, y muchas veces le va inquietando, muchas veces porque vamos a hacer lo incorrecto y Él nos de una forma u otra nos inquieta en eso que no vamos a hacer bien. De la misma manera, cuando estamos haciendo algo que es correcto, de alguna forma también, ¿verdad?, nos inquieta para reafirmarnos eso que tenemos que hacer. Claro, eso no se separa de la realidad de la humanidad que sigue viviendo en nosotros. Todo eso que expliqué no significa que el ser humano es un robot, ¿verdad?, y que le entregamos nuestro corazón al Señor y que de ahí adelante, ¿verdad?, nos cambian un chip, nos ponen otro chip y ya estamos reprogramados en ese momento, y de ahí en adelante no tenemos voluntad propia. De ahí en adelante es Dios el que comienza a manejarnos como si fuéramos títeres, ¿verdad?, sin nosotros tener nada que aportar o participar en cuanto a las decisiones. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que Él viene a ser morada en nosotros para de una forma u otra inquietarnos en cuanto a las cosas buenas o las cosas malas que estemos haciendo en nuestra vida, para dirigir nuestros pasos de tal manera que esos pasos que vamos dando una vez tras otra vez nos vayan llevando, nos vayan dirigiendo hacia la dirección que es ese Dios Padre que nos espera con los brazos abiertos, ¿verdad?, en el reino que Él ha formado para nosotros. Así que en ese aspecto es importante entender que sí, el ser humano sigue teniendo su voluntad. Por eso sigue cometiendo errores, aun cuando le entrega su corazón al Señor, sigue cometiendo errores, por eso sigue en muchas ocasiones equivocándose, pero en medio de todo eso dice la palabra que abogado tenemos en el Señor para que de una forma u otra podamos, a pesar de nuestra humanidad, de nuestros errores, podamos levantarnos y seguir adelante y perseverar, ¿verdad?, en ese camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Ok?
Y importante, ¿verdad? Dentro de lo que estamos resumiendo en esta primera parte, es que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no tiene nada que ver con nuestra bondad. Esto no tiene que ver con que nosotros seamos buenos, ¿verdad? Sino con la bondad de Dios. Mire lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es Dios quien lo da. Es Dios quien voluntariamente se da a través del Espíritu Santo para morar en nosotros y poder dirigir. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque la bondad de Dios, su misericordia es tan grande que aún a pesar de nuestra imperfección nos alcanza porque quiere salvarnos. Ok, ahora sí vamos a hablar de las funciones del Espíritu Santo que no debemos olvidar, especialmente, ¿verdad?, en medio de esta realidad que estamos viviendo. Esas funciones y claro, y haciendo la salvedad y acentuando más, porque por eso tomamos el tiempo cuando hablamos de la Trinidad, acentuando que cuando hablamos de las funciones del Espíritu Santo, son las funciones de Dios. Son las funciones que Dios, por medio del Espíritu Santo, que es una de las tres personas de la Trinidad, de esa deidad que es Dios, son las cosas que, las funciones para las cuales está ese Espíritu Santo. Por lo menos algunas que yo entiendo que son importantes mencionar en esta noche. Lo primero, redarguye del pecado, justicia y juicio. ¿Ok? Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Dice de la siguiente manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Mire, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida obra para convencernos del pecado y guiarnos al arrepentimiento y posteriormente a la salvación por medio de quien pagó en la cruz. Okay. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, una de sus funciones es recordarnos, mire, quiénes somos, de dónde salimos, de dónde fuimos sacados y recordarnos que, mire, a fin de cuentas, fue por la gracia de Dios que hemos podido ser restaurados de nuestra vida pecaminosa. Así que es importante entender que el Espíritu Santo nos recuerda ese pecado que mora en nosotros, nos recuerda ese pecado que quizás vivimos en el pasado en un momento dado, nos lo recuerda no para echárnoslos en cara, no para que no te olvides nunca y siempre sientas ese sentido de culpabilidad, sino para que recuerdes lo grande de su misericordia, lo grande de su amor y la gran oportunidad que Él te da en esta hora. La segunda función del Espíritu Santo, que es importante mencionarlo en esta noche, es que Él nos guía a toda la verdad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Mire, el Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Mire, hay una gran cantidad de teólogos que estudian la Biblia, de biblistas que estudian la Biblia y que en cuestiones de teología o cuestiones de doctrinario, o qué sé yo, todo lo que usted quiera decir que uno puede aprender a nivel académico, pueden ser unas eminencias. Pero realmente, aunque quizás saben o conozcan toda esa parte académica que dice la Biblia, muchas veces al leer esa Biblia no entienden la verdad de Dios revelado. Y eso es así porque tenemos a veces personas que han estudiado doctorados en cuanto a la Biblia y son ateos y no creen en Dios y se conocen la Biblia muy bien.
pero la han estudiado desde la perspectiva humana, quizás como un libro histórico, como un libro mitológico, como la historia de un pueblo que se desarrolló, ¿verdad? Desde la nada, hablando del pueblo hebreo, desde la realidad del cristianismo que emergió luego de la muerte de Cristo, de cómo se expandió por toda Asia Menor y por toda Europa y eventualmente por todo el mundo, y en términos de todas esas cosas son unas eminencias y conocen muy bien, tienen el conocimiento, conocen muy bien esa realidad, pero en medio de todo ese conocimiento bíblico no conocen a Dios, porque para poder entender lo que la Biblia nos quiere revelar en última instancia, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y por eso es la importancia de que el creyente sepa de que el Espíritu Santo mora en él o mora en ella. Porque cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da el discernimiento necesario para entender desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del ser humano, sino desde la perspectiva de Dios, poder entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Y muchas veces, hay veces que leemos algún pasaje bíblico y a veces vienen dudas a nuestra mente, porque hay pasajes que a veces son muy complicados o son conflictivos entre sí. Y si no es a través de esa revelación, de esa dirección del Espíritu Santo, lo que puede causar quizás el estudio, y ha pasado de la Biblia, porque lo hacemos desde la perspectiva humana, es solamente, en lugar de traer paz y tranquilidad y dirección buena al ser humano, lo que le trae es confusión. Es más, lo que le trae muchas veces es alejarse de ese Dios del cual habla esa Biblia. Por eso es importante que el creyente entienda la presencia de ese Espíritu Santo en su interior, en su corazón, para que cuando lea la Biblia, más allá de las letras que están leyendo sus ojos, puedan escuchar la voz del Espíritu Santo en su interior, que le interpreta, que le guía, que le dirige, para poder escuchar claramente a través de esas letras la voz de Dios. ¿Ok? También revela en nuestra mente el Espíritu Santo y corazón el consejo de Dios con referencia a quién es Cristo, a lo que es la vida cristiana y lo que es la alabanza y la adoración, mostrándonos el camino ¿verdad? Por el que debemos caminar, por el que debemos andar realmente en nuestra vida. Es a través del Espíritu Santo, cuando interpretamos correctamente la palabra del Señor a través del discernimiento que el Espíritu Santo nos da, es que realmente podemos escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Y entender quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Que es Dios hecho carne, hecho hombre, parte de esa divinidad, parte de esa Trinidad que estuvimos hablando primeramente en esta noche. Es a través de ese Espíritu Santo que entendemos realmente quién es Cristo, aunque no entendamos a plenitud la realidad del misterio de la Trinidad. Sí entendemos que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, que es Dios con nosotros, y lo entendemos porque el Espíritu Santo nos permite entender lo que humanamente a veces no podemos comprender. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. A veces el ser humano se cree poco y no se da cuenta el valor que tiene delante de Dios. Dice la epístola, la carta a los Romanos, en su capítulo 8, los versículos del 14 al 17, dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y como dije, esto se encuentra en la epístola a Romanos, capítulo 8, los versículos del 14 al 17. Mire, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y de que por medio de quién lo podemos decir a Dios, por medio de quién podemos decirle a Dios: Abba, Padre, tú eres mi Padre. Tú tienes que tener constancia en tu corazón, esa
esa convicción en tu corazón, si le has entregado tu corazón al Señor, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que tener esa convicción en tu interior, en tu corazón, de que eres hijo o eres hija de Dios. Eres heredera de Dios Padre y eres coheredero o coheredera de Cristo. No, tú no eres cualquier persona, eres alguien especial. Eres alguien por quien la sangre de nuestro Salvador fue derramada. No permitas que nada a tu alrededor te haga sentir menos, te haga sentir indigno, te haga sentir que no vales. Tienes que recordar, y es parte de la función del Espíritu Santo en tu vida, que tú entiendas lo valioso o lo valiosa que tú eres, lo importante que tú eres para Dios, que las circunstancias, que lo que la gente te diga, que lo que aprendiste de pequeño, de lo que te repite mucha gente alrededor, no te hagan olvidar, no te hagan pensar de otra manera, sino tener la realidad en tu corazón y en tu mente de que eres importante, no por ti mismo, no por ti misma, sino porque eres hijo o hija de Dios. No olvides eso. Y en la vida siempre encontraremos gente, personas que nos quieran hacer sentir menos. Habrá gente siempre a nuestro alrededor, a veces lamentablemente cuando somos niños o niñas, jovencitos, a veces gente y a veces lamentablemente parte de nuestra misma familia que nos quieren hacer sentir que somos menos. Quizás porque no fuiste un hijo o una hija planificada. Fue ese hijo, esa hija que llegó por accidente. O como producto de una acción en la cual no estaba planificado que la mujer quedase embarazada. Y hay veces que esas cosas suceden, pero lo lamentable es que tomamos a ese niño, a esa niña, y le decimos palabras que reflejan esa realidad que está en la mente de esas personas. Y ese niño o esa niña va creciendo pensando que fue un accidente, que no es importante. O simplemente porque escuchamos palabras hirientes, pero que comenzamos a escucharlas como si fueran parte de nuestra vida. Tú eres tan bruto, tú eres tan bruta, tú nunca vas a aprender nada. Y crecemos pensando en que eso es verdad. Si le has entregado tu corazón al Señor, si has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y déjame decirte algo. Y si no has entregado tu corazón al Señor, si no le has entregado tu corazón a Jesús, quizás no puedas llamarte hijo o hija de Dios, pero sigues siendo una creación importante de Dios. Y lo único que necesitas es tomar la decisión de entregarle tu corazón para que más que una criatura importante, porque eres creación de Dios, te conviertas en un hijo o una hija de Dios. Y esto yo lo digo porque a veces con muy buena intención, a veces porque suena bonito, ¿verdad? No porque queremos hacer daño o engañar, sino porque realmente a veces hay personas que lo creen en su corazón. Decimos, todos somos hijos de Dios. Se escucha bonito. Y honestamente yo quisiese que fuese así, pero lo que dice la palabra de Dios es que para ser llamados hijos de Dios, solo puede ser a través de Jesús. De aceptarlo a Él como Señor y Salvador. No es que quien no lo haya aceptado, quien sea creación de Dios, no es importante para Dios. Sí es importante para Dios. Y por esa persona también la sangre de Jesús fue derramada para que tuviese la oportunidad de ser llamado o llamada hija de Dios o hijo de Dios también. Pero para poder llevar ese título hay que tomar una decisión. Y aceptar que aquel que murió en la cruz, que murió en aquel madero, que aquel que derramó su sangre en aquella cruz, que aquel que permitió que su cuerpo mutilado fuese clavado literalmente en aquella cruz,
es mi Señor y es mi Salvador. Y solo a través de Él podemos llegar al Padre. Si eres hijo, si eres hija de Dios, porque ya has tomado la decisión, yo te felicito. Si no has tomado la decisión, esta noche sería una muy buena noche para que tú tomes esa decisión. Y que Él comience a obrar en tu vida, quizás en esos espacios que todavía necesitan mejorar, que todos necesitamos mejorar. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y porque todos, de una forma u otra, hemos pecado. Pero entendiendo que solamente a través de la sangre de Jesús es que obtenemos la paz y la tranquilidad que necesitamos en nuestra vida. Y toda esa realidad es el Espíritu Santo el que nos da esa certeza y esa seguridad. No es que cuando yo tomo esa decisión mañana me llega por correo un certificado que dice ya eres hijo o eres hija de Dios. No funciona así. Es que el Espíritu Santo que viene a ser morada en mí, que viene a ser morada en ti, te da esa certeza y esa seguridad de que eres hijo o eres hija de Dios. Tan sencillo como eso. La cuarta función que queremos discutir en esta noche es que somos sellados por Él, somos sellados por el Espíritu Santo para recibir su herencia. Mire lo que dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, los versículos del 13 al 14. Dice de la siguiente manera: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mire, después de haber escuchado el mensaje de verdad y haber creído, Dios nos adopta como hijos. También somos sellados y nos convertimos en herederos de sus promesas y coherederos de Cristo. Pero tenemos que ser sellados. La Biblia, la palabra del Señor, está llena de tantas promesas hermosas. A mí a veces me da gracia porque en la Biblia también aparecen muchos pasajes que son muy fuertes en cuanto a matanzas y guerras que hubieron. Y hay personas que a veces se concentran, buscan la Biblia, pues, buscando justificación quizás, buscan en la Biblia pues todas esas batallas sangrientas y todas estas cosas que están allí en la Biblia. Pero deciden poner su mirada solamente en eso y se olvidan o simplemente no quieren mirar la gran cantidad de promesas de vida para el ser humano que hay también en las páginas de la Biblia. Hay tantas promesas hermosas y maravillosas que hay en la palabra del Señor para ti en esta hora. Y esa es tu herencia, esa es mi herencia, es nuestra herencia. Es la herencia que a través de Jesús Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que vivamos una vida de esperanza. Para saber que no estamos solos, que Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Para saber que aunque estemos en un momento de escasez, sabemos porque lo dice la palabra que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque creemos y afirmamos que Dios suplirá en nuestra vida todo aquello que necesitamos. Sí, que en ocasiones se pone difícil la cosa, que a veces tarda un poco en llegar esa promesa, porque quizás no entendemos, pero Dios que conoce todas las cosas sabe cuál es el momento perfecto, el momento justo para hacer realidad esa promesa. Lo importante es que llegue esa promesa en algún momento de nuestra vida, porque Dios siempre cumple sus promesas. Eres heredero de todas esas promesas. Tienes que hacerlas tuyas.
aquellas que ya se han cumplido para celebrarlas, aquellas que se están cumpliendo para reafirmar tu fe en Él, y aquellas que no se han cumplido todavía, pero que tú crees y sigues esperando en ellas, para que tú vivas una vida de esperanza, sabiendo que aunque el momento que estás viviendo es difícil, el Señor no te dejará solo, no te dejará sola, y que en algún momento suplirá en tu vida lo que tú necesitas. Somos herederos. Tenemos una herencia hermosa que el Señor ha dejado para nosotros. La quinta función, hablando del Espíritu Santo y sus funciones, es que el Espíritu Santo intercede y nos ayuda a orar como conviene. Y ese como conviene es bien importante, ¿verdad? No es que nos ayude a orar para lo que salga de nuestra boca, que sea lo que sea, sino para orar en cuanto a lo que realmente conviene. Mire lo que dice en la epístola a los Romanos, escribiendo el apóstol Pablo, en su capítulo 8, los versículos del 26 al 27. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, hablando de Dios, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme, escúchame bien, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y eso es parte de la función del Espíritu Santo, ayudarnos a aprender a orar. Porque hay veces que el ser humano ha definido la oración, ¿verdad?, desde una definición demasiado simple. Y orar es pedir. Y orar es abrir nuestra boca, ¿verdad? Y sabiendo cuáles son mis necesidades, pues pedir por ahí para abajo, ¿verdad? Para que de alguna forma u otra Dios llene todas mis necesidades. Pero la oración va mucho más allá de simplemente pedir. La oración debe comenzar con entender que a quien le pedimos ya lo conoce todo. O sea, nosotros no le estamos orando a Dios para informarle lo que está pasando. Él lo sabe. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él sabe lo que está pasando en la vida de esa persona que a ti te preocupa o te inquieta. Él lo conoce todo. Así que no estamos orando para informarle a Dios qué es lo que está pasando. Él ya lo sabe todo. Tampoco nuestra oración es para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Imagínense, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos creó del polvo, aquel que conoce todas las cosas, ¿en qué manera yo podría decirle a Él lo que tiene que hacer? Claro, es bonito en mi oración yo decirle lo que mi corazón anhela, decirle lo que yo desearía que pasara. Y Dios se complace en escuchar, ¿verdad?, los deseos de mi corazón. Pero no es que la oración es un medio para yo darle instrucciones a Dios en cuanto a lo que Él tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. De hecho, Él sabe cuándo lo tiene que hacer y Él sabe cómo lo tiene que hacer. Él lo conoce todo. La oración no es otra cosa que ese conversar con Dios para que Dios conozca lo que hay en mi corazón. No porque Él no tenga conocimiento, sino porque Él se complace en escucharlo de mis labios o de mi mente, en el caso que sea una oración silenciosa en la cual no esté yo hablando. Es una manera en que Dios me da la oportunidad, se baja a mi nivel, aquel que lo conoce todo y que del principio me diría, mira, no me digas nada porque yo lo sé todo. ¿Verdad? Dios podría hacer eso. No me digas nada porque yo lo sé todo. No. Dios se baja a nuestro nivel, se baja a mi nivel, se baja a tu nivel, sabiéndolo todo, y te dice, dime, desahógate. Dime lo que te preocupa. Dime qué es lo que tú entiendes que necesitas. Háblame. ¿Sabes por qué? No para que Dios nos conozca, porque ya nos conoce, sino para que a través de esa oración nosotros aprendamos a conocer a Dios. Como dije, la oración
no le informa nada nuevo a Dios porque Dios lo sabe todo. La oración no le da instrucciones a Dios porque Él es soberano. La oración es la oportunidad para que en esa conversación con Dios yo aprender a conocerle, a saber cuánto me ama, a escuchar su dulce voz en medio de mi necesidad, para sentir su compañía en medio de mi soledad, para ver cómo extiende su mano en medio de mi escasez, para entender y comprender cuánto Él ama a aquellos que yo amo y que quizás estoy presentando en oración delante de Él. Y que posiblemente la primera respuesta de esa oración por la gente que yo amo, la primera respuesta de Dios es decirle: tranquilo, yo los amo más que tú. Yo lo amo, yo la amo más que tú. Y yo cuido de él y cuido de ella. ¿Ok? La sexta función del Espíritu Santo, que vamos a discutir en esta noche, podríamos buscar un sinnúmero más de funciones, pero vamos a tener un número, ¿verdad?, reducido en esta noche. La sexta función del Espíritu Santo es que Él es nuestro consolador. Y es quien nos infunde esperanza. Es interesante, ¿verdad? Porque es nuestro consolador, primero por eso, porque nos consuela, pero también porque de por sí es parte de su nombre. Él es el consolador, ¿ok? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador porque ya Él los estaba consolando, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, Jesús nos ha dejado al Espíritu Santo en compensación por su ausencia física. Jesús ya físicamente no está con nosotros, pero sí continúa con nosotros espiritualmente a través del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús murió y resucitó, y hoy está vivo, sentado a la derecha del Dios Padre, reinando en majestad, pero no nos ha dejado solos. Eso no significa que nos ha dejado solos. Nos ha dejado al Espíritu Santo para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos y para guiarnos. ¿Ok? Y para entender cuánto le hemos creído. El Espíritu Santo está para consolarte. Pero tienes que permitirle, ¿verdad?, recibir ese consuelo de Él. Hay veces que nuestro dolor es tan grande que no permitimos que nos consuelen. Y es entendible. Todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Todos hemos pasado momentos en donde realmente no que no queremos el consuelo de nadie, que no queremos la presencia de nadie porque quisiéramos estar solos o solas en medio de esa situación que estamos viviendo. Así que es entendible, es más que comprensible que en ocasiones el ser humano no desee la consolación de nadie. Pero en eso también estriba el amor de Dios. En que aunque quizás nosotros no lo querramos en un momento dado, aunque quizás nosotros por la forma en como nos sentimos no permitamos que ese consuelo llegue, aún así en su gran amor y en su gran misericordia, aún así Dios nos brinda su consuelo a través de esa misma figura del Consolador, del Espíritu Santo, que habita en nosotros, que conoce nuestras lágrimas, que conoce nuestro quebranto, no porque se lo han contado, sino porque ya Él habita en nosotros y sabe el dolor que hay en nuestro corazón y en nuestro interior. ¿Y sabes qué? Lo sufre con nosotros, lo llora con nosotros y lo camina con nosotros porque nos acompaña y no nos deja solos o solas en medio del dolor que estamos pasando y que estamos sintiendo.
El Consolador quiere estar no a tu lado, sino en ti. Para que entiendas que no estás solo o no estás sola. Que no hay situación lo suficientemente grande para impedir que su presencia se mantenga a tu lado. Que no hay cuarentena lo suficientemente fuerte para impedir que su presencia se permanezca a tu lado. El Espíritu Santo mora en ti. Digo, si has entregado tu corazón a Jesús. Y como dije ahorita, y si no has entregado tu corazón a Jesús, tranquilo, tranquila. Hay opción. Solamente tienes que entregarlo. Y en ese mismo momento, cuando honestamente, con toda sinceridad y con toda honestidad, le entregamos nuestro corazón al Señor, lo abrimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo instante el Espíritu Santo viene a ser morada en ti. Solo esperando que tú le des la oportunidad. La séptima función del Espíritu Santo en la vida del creyente es para confesar que Jesús es el Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 12 versículos 2 y 3. Dice: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Si en algún momento dado de tu vida, y permíteme coger un poquito de agua, por favor. Si en algún momento dado tú le entregaste tu corazón al Señor, a Jesús, y lo aceptaste como Señor y Salvador, déjame decirte un pequeño secreto. No fue que descubriste el Mediterráneo, no fue que de momento te convertiste en la persona más brillante y te diste cuenta que necesitabas a Jesús. Es que aún sin tú darte cuenta, y aún cuando aún no habías aceptado a Jesús, ya el Espíritu Santo te estaba hablando. Ya el Espíritu Santo te estaba inquietando. Ya había algo en tu interior que palpitaba y que tú no podías entender y comprender. Y era el Espíritu Santo que te estaba de una forma u otra llamando, invitando a que tomaras la decisión. Quien te reveló realmente esa realidad de Jesús como Señor y Salvador. El que de una forma u otra puso la inquietud en ti, de esa necesidad que había en tu interior, fue el Espíritu Santo. Por eso es que esto no es cuestión de usted ser el más brillante o el más inteligente, o el que usted se conozca la Biblia o la haya leído 1.000.000 de veces de Génesis, Apocalipsis, y tener todo el conocimiento, que es bueno y es maravilloso, que es bueno si se puede hacer. Porque usted se imaginaría esas personas que tienen problemas mentales y que no pueden entender algunas realidades teológicas que están en la Biblia. ¿Qué oportunidad tendrían si no es el Espíritu Santo el que obra en medio de ellos para inquietarles, para invitarles y para de una forma u otra llevarlos a tomar la decisión que tienen que tomar? No es por nuestra fuerza, no es por nuestro conocimiento, es por el Espíritu Santo de Dios, el que al fin de cuentas inquieta nuestro corazón en nuestro interior y conoce en qué tenemos dificultad y conoce cuáles son nuestras limitaciones. Y conociendo nuestras limitaciones, permite que la misericordia de Dios se derrame en nuestra vida.
Es solo por medio del Espíritu Santo que podemos confesar a Jesús como Señor, solamente. La octava función sobre el Espíritu Santo es saber que es Él el que reparte, ¿verdad? Las funciones, los dones, ¿verdad? De los que habla la Biblia allá en 1 Corintios, cuando habla de dones, ¿verdad? Dice 1 Corintios, capítulo 12, los versículos del 4 al 6. Vamos a coger un poquito más de esta de 1 Corintios, pero vamos a comenzar con estos tres versículos, el 4, el 5 y el 6 del capítulo 12. Dice de la siguiente manera, y voy a irme deteniendo en el camino porque yo quiero que usted analice con calma esto que vamos a estar hablando en este momento. Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está ya dando indicios de quien brega con los dones es el Espíritu Santo. Es el que los da. Y dice en el versículo 5, y hay diversidad, no solamente de dones, cuando habla en el capítulo 4, en el versículo 4, en el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero es el Señor, pero el Señor es el mismo. Y cuando habla del Señor, habla de Jesús. Dice que cuando hablamos de dones, que son esas habilidades únicas dadas por Dios, estamos hablando de que es el Espíritu Santo el que obra para esos dones. Pero cuando hablamos de ministerio, que son llamados, maestro, predicador, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad?, que conocemos. Cuando hablamos de ministerios, hablamos de Jesús. Porque fíjense cómo son las cosas. Para usted ejercer un ministerio, usted tiene que tener algunos dones. Hay ciertos dones que usted tiene que tener para poder ejercer los ministerios para los cuales usted ha sido llamado. Y es interesante que en esa capacitación para ejercer ese ministerio está la combinación de dos personas de la Trinidad que son el Espíritu Santo y es Jesús. El Espíritu Santo a través de los dones que da y el Señor Jesús a través del ministerio al cual tú eres llamado. Pero no se queda ahí porque en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones. En la versión, ¿verdad?, del lenguaje textual, ¿verdad?, que a nuestro hermano Pedro Parrilla le encanta mucho. No sé si nos estará escuchando, ¿verdad?, pero si no va a estar gozando. Le encanta esa versión de la Biblia en lenguaje textual. En lugar de operaciones dice actividades. O sea que no solamente la divinidad, ¿verdad?, Dios, Espíritu Santo, me da los dones que yo necesito para realizar el ministerio que Jesús me está dando o me está llamando a realizar, sino que las operaciones, las actividades que yo realizo, ¿verdad?, son a través de Dios que se realizan. A fin de cuentas no soy yo el que hago las cosas, es Dios el que las hace. Y eso es importante porque a veces cuando recibimos dones y cuando somos llamados a ministerios y comenzamos a hacer cosas grandes y maravillosas, el ego, nuestro ego como que comienza a inflarse y comenzamos a pensar que somos, qué sé yo, la última Coca-Cola del desierto, la última mazorca de la marginal, qué sé yo, todas esas cosas que la gente quiere pensar que son gente muy importante, ¿verdad? Y es importante entender que más allá de lo que yo piense que estoy haciendo, el que está obrando es Dios. Cuando yo oro por alguien y se sana, no soy yo, es Dios. Cuando yo voy y acompaño a alguien que está pasando un momento de pérdida y yo comparto, no es mi presencia, es la presencia de Dios. Cuando yo doy una palabra de consuelo en medio del dolor, del quebranto, no es el consuelo mío, es el consuelo de Dios el que yo estoy brindando. Y cuando yo obro y entiendo eso y obro en humildad, entendiendo que al fin de cuentas es Dios el que obra, entonces esos dones son de provecho, entonces mi ministerio progresa y adelanta, porque yo estoy dándole a Dios lo que le pertenece a Dios, que al fin de cuentas es todo. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes.
Y siguiendo en la misma línea, ¿verdad? De 1 Corintios 12, pero más adelante, ya en los versículos, luego del versículo que estuvimos cubriendo, que es el versículo 6, ya del 7 en adelante, 7, 8, 9 y 10. Mire lo que dice ese mismo pasaje del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice en el versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Déjeme ponerlo de esta manera. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no es para mi beneficio individual o particular. Claro que Él me va a cuidar. Claro que yo voy a, ¿verdad?, a obtener ciertos beneficios personales, pero ese no es el fin. Esa manifestación del Espíritu Santo es para el bien común, es para el bien de la humanidad. Para los creyentes, en la medida en que han creído en Jesús como Señor y Salvador, en esa misma medida son fortalecidos, es afirmado ese llamado y son de una forma u otra llenos de esperanza para continuar en esa batalla diaria. Pero para aquellos que no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, o que no han conocido a ese Dios de amor y de misericordia, para que también de una forma u otra, a través de ese Espíritu, de esa manifestación del Espíritu Santo, puedan conocer y acercarse a ese Dios por medio de Jesús. Esto es para el bien común. Si yo, mi vida como creyente, los dones que he recibido, el ministerio que desarrollo, la forma como sirvo en la iglesia, la forma como ayudo a mi prójimo, si todo está concentrado en mí, yo estoy perdiendo el tiempo, porque todo esto es para el bien común de la humanidad, porque el Señor quiere que ninguna vida se pierda y que todos lleguen a ese encuentro con Él. Y ese es el fin. Ese es el fin. Y yo no puedo entretenerme en cosas más pequeñas, que para mí en lo personal pueden ser importantes, pero que realmente no son para el bien común de toda la humanidad. Dice en el versículo 8 en adelante, hasta el 10, mire cómo dice, interesante. Dice, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de clase de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mire, todo lo que yo tengo es para servicio de la gente que está a mi alrededor. Si no, la sabiduría o el conocimiento que yo tengo, si no es para el servicio de esa humanidad, para que de una forma u otra Dios le hable a esa humanidad. Si no es para eso, el conocimiento, la sabiduría que tengo es vana, no sirve de nada. Simplemente para sentirme más grande o superior a los demás. Si el poder de milagros que tengo es para que, qué sé yo, para que la gente ponga su mirada en mí, también estoy perdiendo mi tiempo. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que siempre el pasto del vecino es más verde o es más bonito, ¿verdad? Siempre estamos mirando más allá de nosotros, de nuestra vida. Siempre de una forma u otra, Señor, pero mira que como canta fulano, y yo quisiera cantar de esa manera, si Dios me hubiese dado esa habilidad a mí de cantar, o mira cómo esa persona predica, si yo pudiese predicar de esa manera. Yo tengo que confesarme un poco, a mí me hubiese gustado que Dios me permitiera cantar un poquito mejor, porque canto malo y feo. Pero lo importante con todo esto es que yo tengo que entender que yo tengo que trabajar con lo que Dios me ha dado a mí, no con lo que Dios le dio a otra persona. Si a mí Dios no me dio esa habilidad para cantar hermoso y precioso, ¿sabes qué? Dios no me va a juzgar porque yo canté lindo, precioso. Claro,
al que le dio ese don de cantar, hermoso, maravilloso, en la medida que esa persona decide quedarse en su casa y no, yo no le voy a cantar más al Señor porque yo llevo tantos años cantando, Dios le va a pedir cuenta, porque sí le dio eso. Dios te va a pedir cuenta a ti por lo que te ha dado, no por lo que le ha dado a otros. No, pero pastor, pero a mí no me ha dado nada. No, a todos Dios nos ha dado algo. Para empezar, nos ha dado vida. Y dándonos vida, nos da la posibilidad de ayudar personas, de acompañar personas, de consolar personas. No creas la mentira del enemigo cuando muchas veces nos dice, nos quiere decir o nos quiere hacer pensar que no tenemos nada que ofrecer. Todos tenemos algo que ofrecer. Porque para empezar, como dije ahorita, tenemos la vida. Tenemos la vida para ofrecerla. Así que en ese sentido, tienes mucho que darle a Dios. Tienes mucho para poner al servicio de Dios. Y una de las funciones del Espíritu Santo es entender que eso que Dios te ha dado hay que ponerlo en función. Hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo al servicio del Señor. Para bendición de su pueblo y para edificación de aquellos que no han conocido a Dios aún. Como dije, Dios es el que reparte los dones. El Espíritu Santo es quien nos da a conocer los dones y los reparte a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo. Y así mostrar su gracia y que Jesús pueda ser glorificado. Mire, a fin de cuentas, lo importante es que el nombre de Jesús sea glorificado. Ya sea porque le predicamos a multitudes, o ya sea porque a través de una llamada telefónica le llevé esperanza a alguien que necesitaba esperanza. Lo importante es que sea cual sea la acción que yo realice, que sea cual sea las palabras que yo comparta, Jesús sea glorificado. Que Jesús sea glorificado como lo que es, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad y el fundamento de nuestra fe. Y con esto vamos a culminar en esta hora, ¿verdad? Esta última función, la novena que vamos a mencionar en esta noche. Y es que el Espíritu Santo es quien produce el fruto en nuestra vida. Dice la epístola, la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Yo podría profundizar en cada uno de esos puntos, pero tendría que convertir esto en una media vigilia. Déjenme tratar de resumirlo en 3 puntos sencillos. El fruto de lo que hacemos, de alguna forma u otra, tiene que ser de bendición a las vidas que nos rodean. En amor por aquellos que están sufriendo. Yo no puedo ser insensible ante el dolor que me rodea. Y el Señor me ha solicitado que yo tengo que amar a mi prójimo. Y amar a mi prójimo implica aquel que quizás me ha hecho daño, aquel que quizás no lo merece, pero que como Dios le ama, a mí me toca amarle. Fruto del Espíritu en la medida en que nos da gozo, y gozo porque permito que en medio de todo Él me use. Quizás
el gozo que tú necesitas en esta hora es el gozo que puedes obtener cuando permitas que Dios te utilice, sí, allí donde estás, en el lugar donde te ha tocado vivir en esta hora. Es tiempo de servirle al Señor. Es tiempo de permitir que Él nos utilice como instrumentos suyos. Es momento de bendecir otras vidas a través de lo que hacemos y de lo que decimos. Y cuando realizamos eso, inevitablemente llega el corazón de cada uno de nosotros. Llega el gozo a tu vida. Porque no simplemente estás viviendo por vivir, no simplemente existes por existir, sino porque hay un propósito en tu vida. Porque de una forma u otra, ese propósito no está centrado en ti, sino que está centrado en las otras vidas, que están a tu alcance, al alcance de tu voz, al alcance quizás de una llamada telefónica, al alcance quizás de un mensaje de texto o de WhatsApp. Está al alcance de tus posibilidades. Permite que Dios te utilice como Él quiere utilizarte. Y sentirás quizás el gozo que tanto anhelas en esta hora. Y obviamente también de paz. Porque ante lo que no veo, sigo creyendo en Él. La paz que tú necesitas no puede depender de lo que tú ves. Si tu paz dependiera de lo que tú ves o de lo que yo veo, tenemos graves problemas. Porque ahora lo que nuestros ojos físicos ven es encierro, es alejamiento de las personas que amamos, es soledad en muchos casos, es preocupación por aquellos que amamos que quizás están en las calles trabajando día tras día. Si mis ojos físicos, eso es lo que ven y eso es lo que realmente estamos viviendo, yo no tendré paz en mi corazón. Pero si en lugar de centrar mi atención en lo que mis ojos físicos ven, busco en mi corazón en quién realmente yo he creído y en las promesas que Él me ha dado y en el acompañamiento que Él tiene para mí día tras día y en las cosas que aún en medio de lo que estoy pasando Él sigue realizando y yo permito que Él me utilice como Él quiera utilizarme, yo sentiré la paz que posiblemente también estoy buscando en esta hora. Si crees que la paz a tu vida va a llegar simplemente porque vas a aguantar un día tras otro hasta que todo esto pase, déjame decirte que largo camino te queda. Porque tu paz no puede depender de que todo esto pase. Que se va a tardar en pasar un poco. Tu paz solo puede depender de que aquel que te llamó está contigo y en medio de esta realidad que te ha tocado vivir, te quiere usar, te quiere utilizar, quiere usarte como instrumento, como herramienta en sus manos. Y en la medida que yo acepto esa realidad, en esa medida llega la paz que yo busco en mi corazón. El Espíritu Santo no está encerrado. En medio de la realidad que nos ha tocado vivir, que tu actitud no sea la jaula que aprisiona el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. El Espíritu Santo sigue libre. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo sigue obrando. El Espíritu Santo sigue brindando paz. El Espíritu Santo sigue brindando gozo. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo sigue haciendo grandes cosas en el corazón del ser humano. No lo encierres en tu corazón. Él mora en ti, pero eso es muy diferente a que tú lo aprisiones en tu corazón. No porque tienes el poder de aprisionarlo, sino porque tu actitud refleja que estás prisionero.
Que la gente a tu alrededor vea en tu actitud que tú realmente crees, que tú realmente piensas que el Espíritu Santo hoy sigue haciendo grandes cosas. El Espíritu Santo sigue libre, obrando en la vida de esta tierra. A nosotros nos toca y nos corresponde creer y afirmar esa realidad. El Espíritu Santo quiere seguir obrando en tu corazón y en el corazón de cada persona sobre esta tierra. Démosle la oportunidad y permitamos que Él culmine su obra como solamente Él puede hacerlo. Ya con estas palabras culminamos este estudio bíblico. No sé si hay unas peticiones por ahí, ¿sí? Para seguir orando en esta hora. Queremos orar por María Vega, tu hermana Margie, ¿verdad? Que siempre se conecta. Por Emma y José, que siempre oramos noche tras noche. Por Edna Evelyn, allá en los Estados Unidos, que sigue en su proceso de recuperación y sabemos que está bien, gracias a Dios. Por nuestro hermano Humberto y su proceso, ¿verdad?, de terapias. Y por la familia Acevedo Colón, una familia que amamos mucho y que sabemos, ¿verdad?, que Dios está con ellos en todo momento. Y también nos damos por el nieto de Alma Santiago, ¿verdad?, que también es presentado en oración en esta hora. Vamos a orar por ellos antes de hacer esa oración y con la cual vamos a culminar esta experiencia. Les recordamos, ¿verdad?, la programación de esta semana. Mañana, miércoles, tendremos el servicio de oración aquí a través de las líneas telefónicas. Mañana estaré pasando por los diferentes grupos de WhatsApp, ¿verdad?, la promoción de la semana, para que ahí esté apuntado el número de teléfono y el número del código para entrar al culto de oración mañana. Y el jueves regresamos nuevamente al culto de testimonios y de gratitud que tenemos a través de Zoom todos los jueves. Así que esa es la programación, y el domingo próximo regresamos a nuestra culto de adoración y predicación desde las 10:30 de la mañana. El culto de mañana de oración y el del jueves, el de gratitud y testimonio, ambos son a las 7:30 de la noche, uno por teléfono, el del miércoles, y el del jueves a través de Zoom. Y el domingo, que es a las 10:30 de la mañana, al igual que cada domingo, a través de Facebook Live, y posteriormente siempre se publica en YouTube para que usted pueda disfrutarlo posteriormente, la grabación, o compartirlo. Wandita pide oración, ¿verdad?, por su esposo, ¿okay? Así que la ponemos, ¿verdad?, a su esposo en esta hora, Wandita, en oración, ¿verdad?, en esta oración que vamos a tener para finalizar. Y Sandra Encarnación pide oración por salud en esta hora. Así que tanto Wandita como Sandra las incluimos en esta oración final. Así que vamos a orar. Gracias nuevamente por haberse conectado en esta hora, ¿verdad?, por haber compartido con nosotros este estudio bíblico. Esperamos que haya sido, ¿verdad?, de bendición, de provecho para usted, que lo haya disfrutado. Y como siempre decimos, ¿verdad?, ya este estudio queda grabado, compártalo con alguien, ¿verdad?, con alguna persona, con alguna vida, para que pueda también ser de bendición, aunque sea de forma diferida, grabada. Así que oramos en esta hora. Gracias nuevamente, y gracias por su atención. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia en medio de este estudio bíblico. Gracias por cada vida, por cada hombre, por cada mujer, por cada persona, Señor, que se ha conectado a través, Señor, de esta transmisión con nosotros, Padre. Señor, queremos presentar delante de ti, Señor, cada una de las peticiones que han sido mencionadas en esta noche, Señor. Señor, seguimos orando por nuestra hermana María Vega, Señor, por Emma y José, oh Padre, por nuestra hermana Edna Evelyn allá en los Estados Unidos, por nuestro hermano Humberto aquí en Puerto Rico, por la familia Acevedo Colón, Señor, por el nieto de nuestra hermana Alma Santiago, poderoso Dios, por el esposo, oh Señor, de Wandita, oh Padre amado, Señor, y por la salud de nuestra hermana
Sandra en esta hora. Señor, posa tu mano. Sé tú, Señor, obrando en medio de cada una de estas vidas, Señor. Allí donde haya falta sanidad, Señor, sé tú poniendo tu mano sanadora. Allí donde haga falta, Señor, paz, sé tú brindando esa paz, Señor. Allá, oh Señor, donde haya un proceso de tratamiento, que cada uno de ellos y ellas puedan sentir tu compañía en esta hora, oh Padre. Glorifícate en gran manera y permite, oh poderoso Dios, que cada una de estas vidas, Señor, que han presentado sus peticiones en esta noche, puedan dar testimonio de la obra hermosa de tus manos sobre sus vidas en esta hora. Y gracias, Padre, Señor, por este estudio bíblico y por cada persona que se conectó a la distancia, oh Padre. Te pedimos, oh poderoso Dios, que esta palabra que ha sido discutida, oh Señor, que esta palabra que ha sido estudiada en esta noche, oh Señor, sea sembrada en cada uno de los corazones que ha compartido con nosotros en esta noche, y que esa palabra, oh Señor, lleve fruto, Señor, y que pueda ser aplicada, Señor, en el diario vivir de cada uno de nosotros. Ahora, buen Dios, Señor, con un corazón agradecido te pedimos que seas tú, Señor, cuidando el sueño de cada uno de mis hermanos y hermanas, que puedan descansar, renovar sus fuerzas, Señor, para ese hermoso día que tú les vas a regalar mañana. Pongo a tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice a lo largo de todo el mundo: amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos veremos nuevamente en la próxima transmisión, siempre unidos desde casa. Que Dios me los bendiga.